A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasa cuando toda una cultura, toda una tradición, pone un libro en el centro de su vida? ¿Es posible que un solo texto sea tan, pero tan importante que termine impulsando la alfabetización de toda una civilización? Es una pregunta potente, ¿no? Y es justo el punto de partida de nuestro análisis de hoy. Bienvenidos. Hoy vamos a explorar esa conexión histórica entre la Biblia y la educación en Occidente. Queremos entender cómo un libro pudo llegar a tener semejante impacto. Y para empezar tenemos que entender la idea central, el motor de todo este asunto. Vamos a llamarlo un libro como norma. Miren, todo comienza aquí. Hay que imaginarse una comunidad donde un texto en particular no es solo un libro más, no. Es la norma suprema para la vida, para la ley, para la moral, para todo. Y claro, esto trae una consecuencia que es lógica, casi inevitable. Si ese libro es la norma, entonces entenderlo deja de ser un lujo. Se convierte en una necesidad básica. La gente tiene que poder comprenderlo. Así que aquí vemos la cadena de eventos, ¿no? Primero, un texto se establece como la norma. Eso crea una necesidad de entenderlo. Y esa necesidad, a su vez, genera un impulso directo hacia la alfabetización. Es una reacción en cadena con unas consecuencias históricas enormes. Ahora, esto no pasó de un día para otro. Vamos a ver cómo esta lógica fue avanzando a lo largo de la historia, en una progresión que podríamos llamar una verdadera explosión de la lectura. Las raíces de esto son muy profundas. En el judaísmo antiguo, por ejemplo, ya existía una tradición muy fuerte de estudiar y memorizar los textos. Después, durante la Edad Media, esa enseñanza se mantuvo viva, se organizó en monasterios y en las escuelas de las catedrales. Pero el verdadero punto de quiebre, ese llega con la Reforma Protestante. Ahí es cuando se impulsa la idea de que la alfabetización tiene que ser mucho más amplia, para todos. Y esta frase lo resume perfecto. La idea de que cada persona debía poder leer la Biblia por sí misma se convirtió en un ideal formativo, un motor cultural que cambió la educación para siempre. Ahora, ojo, hay que tener una perspectiva completa. El desarrollo de la educación no fue solamente por motivos religiosos, claro que no. Hubo factores económicos y políticos que fueron clave también. Sin embargo, la influencia religiosa fue decisiva para fomentar un hábito cultural muy específico, el de valorar la lectura y el estudio. Y la cosa no termina ahí. El impacto no se quedó solo en que más gente leyera. Hubo un legado inesperado. El estudio de este texto sagrado ayudó a crear un método de análisis. Y para entender esto tenemos que hablar de un concepto clave, la exégesis. ¿Qué es la exégesis? Bueno, en pocas palabras, es la interpretación o la explicación crítica de un texto. Era la herramienta principal para poder entender las escrituras. Y aquí es donde pasa algo fascinante. Con el tiempo, esos métodos súper rigurosos de análisis de texto que se desarrollaron para interpretar la Biblia se empezaron a usar en muchas otras áreas del conocimiento. Esa habilidad para analizar, para comparar, para argumentar sobre un texto se transfirió a la filosofía, al derecho, a la ciencia. Entonces, para cerrar y ser muy claros, ¿la Biblia creó el sistema educativo moderno por sí sola? No. Decir eso sería simplificar demasiado las cosas. ¿Pero influyó profundamente en cómo se configuró históricamente? Absolutamente. Sentó las bases culturales para valorar el estudio y el análisis de textos. Y claro, esto nos deja con una pregunta. ¿Cómo se pasa de este hábito de estudio a las instituciones formales del saber? Bueno, eso es justo lo que vamos a explorar en el próximo análisis, BIB 41 Universidad, donde veremos cómo el estudio sistemático del texto ayudó a que surgieran las instituciones académicas. Esto sigue.